Hola, ¿cómo están? Hemos llegado a la parte final de este tema de la paternidad. Hablábamos de tener una meta para nuestros hijos de dos partes, por así decirlo. Una de ellas era que nuestros hijos, llegado el momento, se entreguen al Señor, reconozcan su condición de pecador y sean salvos. Y una vez que sean salvos, que ellos decidan en su corazón no solamente asistir a la iglesia, sino decíamos servir al Señor. Después hablábamos de instruir a nuestros hijos, de enseñarles lo que se debe de hacer, cómo se debe de hacer, pasando tiempo con ellos y de esa manera como entrenarlos, decíamos, para que logren resultados buenos en su vida. Hablábamos de criarlos también, de nutrirlos, de alimentarlos físicamente, de alimentarlos emocionalmente y sobre todo alimentarlos espiritualmente para que lleguen a esa madurez donde decíamos ellos puedan servir a nuestro Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema también que es muy importante, que es la disciplina. La disciplina tiene que ver con principalmente dos cosas. Una de ellas es que las personas lleguemos a tener dominio propio, que no nos dejemos llevar por circunstancias, emociones, opiniones de otras personas, sino que sepamos por medio del estudio de la palabra, por medio de la oración, lo que queremos, lo que Dios espera de nosotros. Entonces la disciplina, decíamos, es obtener el dominio propio y también el saber tener en cuenta que todo lo que hacemos, todo lo que decimos tiene consecuencias, buenas o malas. Y la disciplina tiene como propósito, como objetivo, que en este caso nuestros hijos puedan entender eso, que ellos puedan saber quiénes son, ellos puedan saber su relación con Dios y que no importa lo que la gente les diga, si se burlan de ellos, si les ponen apodos como quizá algunos de nosotros lo han hecho, y en otros países, ¿verdad? Que inclusive hay persecución física, que nuestros hijos puedan saber que no importan las circunstancias, no importan sus emociones, el hecho de seguir a Dios es lo mejor, el hecho de acercarse a Dios es lo mejor. Y obviamente dentro de eso su conducta, sus palabras van a traer consecuencias. Entonces vamos a ver un pasaje en la carta que se escribe a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, y de ahí vamos a sacar tres ideas respecto a lo que es la disciplina o tres aspectos de lo que sería la disciplina. Entonces, Hebreos, vamos a ver capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice así el autor de esta carta. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Les decíamos tres aspectos de la disciplina. El primero es la enseñanza. Pablo escribe a Timoteo acerca de uno de los requisitos de los líderes espirituales en el hogar y que podían ser líderes espirituales en la iglesia. Les dice que gobiernen bien su casa. Y la idea de gobernar, pues da la idea de poner leyes, de poner reglamentos. Y obviamente no son reglas ni leyes que se le ocurran al papá o a la mamá, sino todo debe estar basado conforme a la palabra del Señor. Entonces no podemos reprender, no podemos castigar a nuestros hijos si primero no les dijimos lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, yo he visto pues niños pequeñitos de un año, quizá menos, que golpean a la mamá, ¿verdad? Le dan cachetadas y a veces la mamá o el papá dice, ay, mira el niño, ¿verdad? Como si fuera un juego. He visto también niños mayores que a veces le dan hasta patadas a los adultos. Vi en especial a un pequeñito que le estaba dando de patadas a su abuelita, porque su abuelita no lo dejaba jugar cierto juego. Entonces ahí no hay enseñanza, ¿verdad? Nosotros hemos intentado enseñar a nuestros hijos desde pequeños lo que pueden y lo que no pueden
hacer. Le decíamos 3 cosas en general. 1, no hagas cosas que te lastimen a ti. 2, no hagas cosas que lastimen a otros. 3, no hagas cosas que lastimen las cosas que tienes o que están en la casa. Entonces, básicamente era eso, que los niños pudieran entender que había consecuencias y esas eran las reglas. Por ejemplo, de niños enseñamos a nuestros hijos a no saltar en los sillones, a no saltar en la cama. Había ocasiones en que pues jugando y eso se permitía, pero la regla general era no hacer eso, no tratar tus cosas de tal manera que se rompieran. Ahora, hemos comentado en otras ocasiones, mi esposa y yo, cuando llegamos a Saltillo, Ana tenía 6 años y Samuel tenía 2. Entonces salíamos a visitar, a tocar puertas, a evangelizar, a hablar del Señor Jesucristo, pero antes hablábamos con Ana y Samuel. Y la idea era, miren, vamos a ir a casas donde no nos conocen, no son nuestras casas, no son familiares, no son amigos, les vamos a hablar de la Biblia, pero no pidan nada. Si les ofrecen algo, ustedes digan, por favor, cuando se los entreguen, si les dan agua o algo, digan gracias. Si necesitan ir al baño, digan, ¿puedo ir a su baño, por favor? Y ya cuando salgan de baño, pues dicen gracias. No agarren nada, no agarren las cosas de las personas, ¿verdad? Los adornos que pudieran estar, no vayan a otros lugares de la casa. Llegamos, nos sentamos y ahí donde nos sentemos, ahí vamos a estar. Cuesta trabajo porque los niños son inquietos, porque los niños son curiosos, pero los niños también son inteligentes y pueden aprender. Y gracias a Dios nuestros hijos aprendieron. A Samuel hubo necesidad 1 o 2 veces de darle 1 o 2 manazos porque él llegábamos y agarraba cosas y eso, y a veces la gente, ay, mira qué niño tan bonito y cosas por el estilo. Pero ya después yo hablaba con Samuel y decía, ¿qué te dije? Te dije que no agarrara las cosas y esto para ella. Entonces venía un manacito, ¿verdad? Un golpecito en la mano para que él entendiera que necesitaba tener dominio propio y necesitaba darse cuenta que sus acciones traían consecuencias. Ahora, eso quizá pueda parecer demasiado simple, pero si consideramos niños y jóvenes que ahorita están involucrados en alcoholismo, en drogas, niños y jóvenes que algunos han embarazado a la novia o que la novia ha tenido relaciones con su novio y siendo adolescentes y queda embarazada, pues no ha habido ahí nada de dominio propio, no ha habido nada de enseñanza, no ha habido nada de tus acciones van a tener consecuencias. Entonces, como padres cristianos, necesitamos ocupar tiempo para, primero, enseñar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ahora no son reglas así, ¿verdad? Sino son cosas que se deben platicar, que se deben hablar, que se deben decir, que el niño no sienta que está en un cuartel militar o que está recluido, porque también ese puede ser otro extremo, donde a veces los padres son a veces demasiado sobreprotectores o demasiado estrictos y a la larga puede ser contraproducente. Entonces debemos encontrar ese balance, así como Dios tiene ese balance entre su amor y la disciplina y el castigo, nosotros debemos tratar de encontrarlo y orar para que Dios nos ayude a eso, encontrar ese balance entre poner una regla, pero que el niño entienda que esa regla es por su bien, no porque el padre lo dice, no porque la mamá lo establece, sino porque es para su bien. Ahora, ya una vez que pusimos las reglas, que es la enseñanza, viene la segunda parte de la disciplina, que es la reprensión. Aquí en el pasaje que hablamos o que leímos de Hebreos, se habla de la reprensión. Y podríamos decir que la reprensión es como una advertencia. Es como, ya te dije que no hagas eso. Y si lo haces, te voy a castigar. O si lo haces, te voy a pegar. O si lo haces, te voy a quitar ese privilegio. Y entonces viene esa segunda parte donde el niño ya empieza a darse cuenta que necesita obedecer. Pero otra vez que la obediencia es para su bien,
no porque el padre lo exige o el padre lo establece así con una dureza, ¿verdad? Sino con ese balance, decíamos, entre ciertamente la disciplina y el amor, haciéndole saber a su hijo, a su hija, que esto es para su bien. Y obviamente a veces al hijo o a la hija le va a costar trabajo entender. Yo recuerdo a mi papá cuando a veces me disciplinaba físicamente y él me decía una frase, ¿verdad? Me decía, esto me duele más a mí que a ti. Y ¡zas! Me daba el cinturonazo. Y yo decía, pues no creo, a mí me duele mucho y no creo que a ti te duela. Pero ya cuando nacen mis hijos y que llega la necesidad de establecer reglas y decirles, hey, no hagas eso, hey, no vayas para allá, hey, mira, esto es por tu bien, hey, mira, si haces esto, Dios te va a bendecir. Y entonces ellos avanzan un poquito más y viene la reprensión, ya te dije, hijo, ya te dije, hija, que no. Y entonces es ahí donde uno empieza a pensar, pues lo que mi papá me decía, pues sí duele, porque es tu carne, es tu sangre, pero precisamente por eso, porque es tu carne y tu sangre, y porque quieres formar hijos, no solamente hijos como buenas personas, sino hijos que sean hijos de Dios y que sean de bendición a otras personas. Entonces es por eso que necesitas pasar tiempo enseñándoles, necesitas pasar tiempo reprendiéndoles, diciéndoles, a la próxima te voy a pegar o a la próxima te voy a castigar. Pero hacerlo de manera congruente y de manera inteligente. Recuerdo a una persona que le decía a su hijo, si haces eso, no te voy a dar de comer en un mes. Y el niño así que volteaba como diciendo, ay, ¿a poco de veras? Por un mes no me vas a dar de comer. Y obviamente, pues, el niño seguía haciendo eso y seguía comiendo. Entonces debe ser así, ¿verdad? Te voy a castigar, te voy a hacer esto, pero que sea algo congruente, algo real, algo que el niño aprenda el temor, pero decíamos otra vez, sabiendo que es para su beneficio. Entonces vimos, la disciplina es para aprender dominio propio y saber que nuestras palabras, nuestras acciones traen consecuencias. Como dice la Biblia, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Y luego si ellos se transgreden un poquito, se avanzan un poquito, viene la reprensión. Pero luego en la parte final de este pasaje que leímos en el versículo 5, Dios nos dice que Él azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿verdad? Ahora, esto viene después de la enseñanza y después de la reprensión. Decíamos, no podemos, que el niño hace algo y nunca le dijimos que no lo debería hacer, nunca le dijimos, si lo vuelves a hacer te vamos a castigar, sino de repente el niño lo hace y ¡pum! Vale, vienen los golpes, ¿verdad? Ahora, también los golpes, pues hay que dárselos de tal manera que el niño le duela, pero tampoco que sea descargar nuestra ira, nuestro enojo sobre nuestro hijo, porque ahí ya no es disciplina, ella es hasta, podríamos decir, como venganza. Ah, me hiciste enojar y paz, le pega a uno, sin explicarle, sin decirle, sino es eso, mira hijo, yo te enseñé, yo te dije, lo hiciste una vez, 2 veces, y aquí está, viene el castigo físico. Ahora el castigo físico se recomienda, como decíamos, a los niños pequeños. Otra vez se trata de que el niño le duela, pero no se trata de quebrantar su voluntad, ni de lastimarlo, ni de mandarlo al hospital, como tristemente a veces con algunos padres sucede. Y decíamos, no es disciplina, sino es venganza. Me hiciste enojar, me hiciste... me desobedeciste, ¿verdad? Y ahora pum, vienen los golpes y a veces tan tremendos que el pobre niño pues termina muy, muy lastimado. Entonces la idea es darle un manazo, darle 1, 2 nalgadas, nunca pegarle en la cabeza, no pegarle en otra parte del cuerpo, ¿verdad? Yo creo que las manos es para eso, para que sienta eso y en sus nalguitas también, ¿verdad? Darle una nalgada para que él o ella sientan que sus acciones, sus palabras tienen consecuencias. Entonces el castigo, decíamos, se recomienda a los niños cuando son pequeños y como ejemplo personal o una anécdota personal, cuando nuestros hijos fueron creciendo, ya no fue necesario pegarles,
porque ya nada más era hijo, ya hablamos, ya supimos. Llegó otra manera en la cual ejercíamos la disciplina, que era retirarle un privilegio. Por ejemplo, algo que a nosotros no nos gustó era que nuestros hijos jugaran con videojuegos. Pero en una ocasión unos hermanos con pues buena intención le regalaron un aparato de videojuegos a mi hijo. Y pues lo que puede ocurrir, ¿verdad? Mi hijo se involucró y sí estaba muy metido con los videojuegos. Pero entonces le dijimos, mira hijo, no está bien que juegues mucho tiempo. ¿Qué te parece si vas a jugar 1 hora con los videojuegos? Antes o después tienes que leer 1 hora. Puedes leer la Biblia, puedes leer algunos libros que a ti te gusten, que a ti te interesen, pero tiene que ser así. Entonces al principio, ¿verdad? Samuel estaba con el videojuego y ya después, Sammy, pues ya, y entonces él agarraba el libro pero estaba así, viendo el reloj, ¿y qué hora es? Y ya acabó. Pero gracias a Dios, con el paso del tiempo, a Samuel le interesó la lectura. Y gracias a Dios que ya los videojuegos le dejaron de interesar. Entonces fue una manera de disciplinarlo, de que él pudiera tener dominio propio. Y que de alguna manera el hecho de, algunos dicen que no es pérdida de tiempo, pero sí el invertir o perder o malgastar el tiempo en los videojuegos, es mucho mejor si lo inviertes leyendo un buen libro, sobre todo leyendo la Biblia. Entonces, hermanos, veamos a nuestro alrededor, veamos las familias cómo están. Hemos mencionado familias disfuncionales, familias con problemas, familias donde hay madres solteras que están luchando, batallando para proveer para sus hijos y aparte también tratar de proveer el alimento espiritual y el alimento emocional. Y vemos tantos problemas que hay en la sociedad. Entonces, si tú tienes una familia que está bien, que están enseñando, que están reprendiendo, que están disciplinando, pues gracias a Dios, síguelo haciendo de esa manera. Y otra vez pide a Dios que te ayude para que tu familia pueda ser de ejemplo, para que tu familia pueda ser de bendición a otras familias que quizás están ahí, que son vecinos tuyos, que tienen problemas, que tienen dificultades. Entonces, pues gracias a Dios por su palabra, porque nos guía, porque nos enseña. Y otra vez, cuando Dios pone un hijo o una hija en nuestras manos, nuestra responsabilidad es buscar una meta, que ellos se entreguen a Cristo, que dentro de eso también ellos decidan en su corazón servir al Señor Jesús y participar en la iglesia con sus dones, con sus talentos, criar a nuestros hijos, instruirlos en los caminos de Dios y decíamos también es necesario disciplinarlos, enseñarles que hay cosas que está bien hacer, hay cosas que es pecado delante de Dios, regañarlos, advertirlos, reprenderlos y si es necesario que venga el castigo físico o el retirarle privilegios a nuestros hijos para que cuando ellos vayan creciendo lleguen al mundo de la escuela, lleguen al mundo laboral, lleguen a casarse, se den cuenta de eso, de que ese aprendizaje que se realizó de niño, de joven y de adulto joven valió la pena y que puedan tener una familia que sea de bendición para ellos mismos y para aquellos que los rodean. Gracias a Dios por su palabra, hermanos, que Dios los bendiga y pues nos estaremos viendo en el próximo mensaje. Dios les bendiga, hermanos.